9 de la mañana, 11 minutos. A lo largo de esta semana, en diferentes programas radiales, escuché esta conclusión y esta noticia y a muchos colegas periodistas de alguna manera polemizar y debatir e inclusive poner hasta en duda esta afirmación. 8 de cada 10 jóvenes en nuestro país consume alcohol en exceso al menos una vez por semana en forma dañina. Reitero, 8 de cada 10 jóvenes una vez por semana. También escuché que este trabajo era un trabajo que había presentado Paul Ruiz, psicólogo, docente de la UDELAR, resultado de la tesis del doctorado de Paul Ruiz. ¿Qué mejor que invitarlo, conversar con él, saber de qué manera realizó el trabajo, la muestra si fue a nivel de todo el país, si no fue? Porque realmente, sin ningún tipo de dudas, el decir que 8 de cada 10 jóvenes consumen en forma dañina alcohol una vez por semana en nuestro país, me parece un hecho gravísimo. Primero que nada, bienvenido. Un placer, Paul, tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, me imagino que habrás escuchado a lo largo de estos días, porque fue motivo de tratamiento por parte de muchos programas periodísticos, porque evidentemente a la conclusión que llega tu tesis del doctorado es francamente muy, pero muy preocupante. ¿Cómo fue realizado ese trabajo? Bueno, todo esto empieza en 2016 más o menos. La idea era acompañar algunos resultados en el laboratorio. Yo trabajo con ratas también. Entonces vimos algunos efectos sobre la relación entre la depresión y el consumo de alcohol en ratas y quisimos ver si esos resultados eran homologables en humanos. Ahí vamos a hacer una encuesta, se hace en Uruguay. La idea era justamente además hacer algo que no se había hecho. La Junta Nacional de Drogas tiene muy buenas encuestas, pero son generalistas. Y esta es específica de alcohol. Entonces, bueno, se empezaron a trazar objetivos paralelos, como era la primera encuesta que se iba a hacer, preguntar sobre datos que en Uruguay no había, sobre consumo abusivo, sobre consumo intensivo, que le dicen binge drink, las previas, factores demográficos, etc. Entonces, ahí se hizo una batería mucho más grande de variables y de preguntas. Y bueno, lo que pasó es que tuvo bastante llegada, llegamos prácticamente a 1.600 jóvenes entre 18 y 30 años de todo el país, está representado todos los departamentos. Y bueno, después viene la parte de análisis de datos, ¿no? Que ahí te metes en un mundo enorme, donde tenés un montón de variables multiplicadas por 1.600 y tenés que empezar a analizar cómo se cruzan, cómo se relacionan, cuáles sí, cuáles no. Y bueno, o sea, el volumen de información es tan grande que yo hasta ahora he podido analizar una parte, pero esta encuesta que hicimos va a dar mucho más información en el transcurso de los años, ¿no? Recién diste un dato que me parece muy importante para ir rescatando y resaltando. Entre jóvenes de 18 a 30 años... La encuesta fue 18 a 30. 1.600 y obviamente a nivel de todo el país. Sí. Bien, esos son datos muy importantes. Obviamente que tal vez no era la intención en cuanto al rigor estadístico. ¿Cómo fue cómo fue la selección de esos jóvenes? ¿De qué manera se llegaba a poder encuestarlos a través de estas preguntas que son muy extensas y muy variadas, como decías? Nosotros hicimos un sistema informático. Quiero decir, no es que ustedes desarrollaron el trabajo de una consultora de datos para hacer una encuesta estadística representativa en forma, o sea... Es una muestra. Claro, hicieron una muestra de 1.600 exactamente. Que para hacer, digamos, ciencia y para hacer una cantidad en relación a otras investigaciones es una buena cantidad. Sí, claro. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue montar todas las escalas en un formato digital y lo que hacíamos directamente era buscar a individuos de la población que nosotros buscábamos y pasarles el link para que lo completaran. ¿Lo buscaban qué tipo perfiles había redes? Había muchas formas a través de redes académicas y redes sociales y a través de correos electrónicos. Entonces, o sea, la llegada... Yo como trabajo en la universidad, yo trabajo en dos facultades, en la Facultad de Psicología y la Facultad de Veterinaria. Entonces tengo acceso a un público universitario bastante importante, digamos, porque le doy clase a mucha gente por año en ambas facultades. Claro. Entonces, a través de esas muestras y a través de la difusión por redes académicas y sociales, terminamos llegando a esa cantidad. Claro, te digo por el perfil de quienes respondieron también, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso, lo interesante, hay datos que nosotros, les digo, hay pila de información, hay datos que no hemos mostrado y es, por ejemplo, que el nivel académico no tuvo un efecto en las cosas que nosotros estuvimos midiendo.
Y cuando digo nivel académico, digo que si yo te digo doy clases en la universidad, tú me puedes decir, entonces los 1.600, 1.500 eran universitarios. Y lo que no son, y en mi muestra, en realidad están representados todos. Desde lo que no terminaron primaria, lo que hicieron secundario en la universidad, inclusive cuaternario con el posgrado. Entonces tengo una muestra representativa. No, a eso me refería. Inclusive a nivel de formación. A eso me refería, que podés hacer hasta cortes en niveles socioeconómicos, socioeducativos. Sí, más que nada educativos, porque yo no... No, pero te perfila también un poco lo otro, sí, ¿no? Sí, o sea... Digo, no necesariamente no batado, es lo mismo, pero podría llegar a decirlo. Inclusive, ahora estamos escribiendo este capítulo para publicarlo y nos metemos un poco en eso, en las variables entre los que son universitarios y no son universitarios. Porque la verdad, cuando uno toma el contacto con el contenido de las primeras conclusiones, llama la atención, ¿no? 8 de cada 10. Es un número elevado. ¿Les llamó la atención a ustedes también las conclusiones? Bueno, en realidad no? te digo que, por ejemplo, en relación a Argentina, las diferencias no son tantas. Entonces, en realidad, algo que estamos haciendo ahora también es hacer un ranking, ya que estamos en el Mundial, el ranking. Rankeamos todo. O sea, estamos siguiendo todos los países que podemos con toda la información que tiene cada país para poder comparar bien Uruguay en relación al resto. Cruzar con otros países. Yo te diré que por lo menos yo la que tengo más acceso a la información argentina, porque mi tutor de doctorado es argentino y gran parte de estas cosas en Argentina las maneja él también. Entonces, la información que tengo de Argentina y de Brasil es que nosotros no estamos muy diferentes en relación a ellos. O sea que en realidad, si bien uno se puede preocupar, digamos, tampoco es algo que esté muy separado del resto. Lo que pasa es que cuando decimos que 8 de cada 10 jóvenes consumen alcohol en exceso al menos una vez por semana de forma dañina, ¿tiene que ser política de Estado número 1? Bueno, la Junta Nacional de Drogas tiene muy buenas políticas, está trabajando mucho en esto. Ahora nosotros estamos intentando sumar un poco de trabajo y de mano de obra con algunos talleres que estamos dando en el país. Cuando decimos en forma dañina, ¿qué tipo de daño? Bueno, se plantean... técnicamente más... se plantean límites. Se plantean límites, por ejemplo, en la cantidad de gramos por episodio de consumo, que es diferente para hombres y mujeres, por ejemplo. Claro, por ejemplo, para un hombre de 20 años, un consumo de una vez por semana de alcohol de forma dañina... En términos estadísticos globales, los hombres son 70 gramos y las mujeres son 56 gramos. ¿Y qué son 70 gramos para que la gente 70 gramos estamos hablando ¿Cuántos vasos de cerveza? Estamos hablando de 2 litros de cerveza. 2 litros de cerveza. Sí, ahí estamos pasado al límite. Cuando el límite es un poco pasado al límite. Por ejemplo, 6 vasos de cerveza sería el límite y según nuestros números toman 8. Si no consigo otras bebidas, ¿no? Si yo pongo una persona a tomar... Ahí se empieza a dar la mezcla, ¿no? Sin hablar de mezclas, estás hablando de 8 vasos de cerveza, que son un poco más de 2 litros, y ahí ya estás pasado al límite. Ahora, a mí me gustaría volver también un poco, porque es muy interesante, a la génesis del estudio. Es decir, decías, estudiando el comportamiento de ratas en laboratorio por el tema de depresión y la influencia que el alcohol puede tener, fue que se realiza este trabajo y de alguna manera me hace entonces suponer esta conclusión, que uno de los más graves problemas que tenemos en el Uruguay, porque lo han venido a decir acá infinidad de psicólogos, que es el tema de la depresión, podría estar, entre otras cosas, siendo, no digo ocasionado, pero sí por lo menos agravado por la ingesta de alcohol, por lo menos en esta franja de 18 a 30 años. Sí. Nosotros en los modelos estadísticos encontramos una correlación positiva. O sea, cuanto más síntomas de depresión, más consumo de alcohol. Ajá. Es un dato bastante concreto, digamos, porque ahí te metes en un mundo mucho más grande. Claro. Pero, por ejemplo, con las ratas nosotros vemos cuáles son las características del cerebro deprimido de la rata que le hace tomar más alcohol y cuál es el efecto que el alcohol tiene en el cerebro deprimido. Eso lo hacemos con ratas, con humanos no, pero con humanos sí tenemos las escalas donde podemos ver las correlaciones entre las cosas. Entonces lo que vemos es que el modelo de ratas funciona. Se repite, digamos. Ahí va, y se ven los mismos resultados en humanos que en ratas, al menos por ahora. Podemos concluir, evidentemente, que en este universo del que realizaron la encuesta entre 18 y 30 años, muchos llegan a los 18 años con un importante consumo de alcohol que obviamente debe de venir de edades mucho más tempranas. En la encuesta preguntamos la edad de inicio de consumo y esa edad es muy parecida a la que se maneja en las encuestas de la Junta y la que maneja Argentina también. Claro, a nosotros nos da 14 años de promedio. Exacto, hay una encuesta que se hace a nivel de estudiantes liceales que advierte incluso de que hay una iniciación más temprana. A nosotros nos da 14 años como la edad más común
la moda, digamos, pero en algunas respuestas tenemos 11 años. O sea, a los 11 ya están tomando alcohol. ¿Tá? Y ahí nos metemos en un mundo complejo sobre, por ejemplo, cómo ese niño técnicamente llega al alcohol y si se lo da a un adulto o se lo da a no sé qué. Ahí nos metemos en la cultura uruguaya con el alcohol, que el alcohol siempre está arriba de la mesa. Entonces, bueno, la discusión se complejiza y lo interesante es que se torna un tema de prevención, ¿no? Porque con todo esto hay que intentar mostrarlo, hay que intentar debatirlo. Y bueno, vivimos en una cultura donde el consumo de alcohol está muy naturalizado, además. Uno se puede alertar y puede ver un titular, un número y decir, che, 8 cada 10, pero nosotros no podemos pensar en una Navidad sin alcohol, por ejemplo. A la cultura uruguaya eso le queda lejísimo. Claro. Y tenemos rituales de iniciación, siempre un familiar. En un asado. En los asados, la mayoría de los jóvenes empiezan a tomar alcohol porque un amigo le ofreció, porque un adulto le ofreció. Entonces, el debate se va complejizando y aparecen puntos de prevención, porque si yo tengo toda esta información, lo que puedo hacer es mostrarla y además generar puntos de prevención. Explicándole, por ejemplo, a un joven qué le pasa cuando toma, o explicándole a los padres o a los profesores qué pueden hacer como adultos para que un joven tome menos o directamente no tome. Las políticas de retrasar la edad de inicio, está estadísticamente súper estudiado, que cuanto más temprano arrancan a tomar, más probable es desarrollar trastorno de consumo de alcohol en la adultez. Entonces, bueno, hay todo un mundo de políticas y de medidas importantes para trabajar. Nos apuntaba la producción que vos trabajás en talleres justamente a nivel... Nosotros lo que hicimos... O trabajan a nivel de talleres. Nosotros lo que hicimos fue, cuando obtuvimos toda esta información, para que no quedara, digamos, cerrada en el mundo académico, publicados en revistas prestigiosas y cosas por el estilo. Lo que pasa muchas veces con trabajos espectaculares que quedan cajoneados en tesis en tesis o inclusive se publica en revistas muy prestigiosas, pero el que no accede o el que no le interesa no la lee. No hay difusión masiva del tema. Entonces la idea con esto era justamente usar la información y hacer talleres. Empezamos de una forma muy tranquila y muy humilde en 2016 con la Semana de la Ciencia del Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, tuvo un efecto muy expansivo muy grande y ahora estamos trabajando con una agenda completa casi acá a fin de año. ¿Y qué repercusiones tienen cuando ustedes, a los involucrados directos en este trabajo, le muestran estos resultados? Son muy variadas. Hay pibes que te plantean como que en realidad manejar 2 litros de cerveza es como tipo, bueno, 2 litros de cerveza tomamos todos los días. Nada. Claro, es como tomar un vaso con agua, no pasa nada. Y bueno, ahí hay que psicoeducar, ahí hay que prevenir, ahí hay que hablar con ellos y explicarles las consecuencias a corto y largo plazo. Ahí hay que hablar con los padres y los profesores y explicar cómo ellos pueden hacer para que los niños o los jóvenes tomen menos. Y bueno, hay que generar políticas con esas cosas también. Recién hablaba Danilo del consumo dañino y lo ponías claramente expresado en gramos, ¿no? Es decir, con todas las consecuencias que sabemos que trae la ingesta y el consumo de alcohol. Y decías, ponemos un límite como una ingesta de alcohol, los 2 litros de cerveza, pero obviamente en la encuesta surgen ingestas que deben ser muchísimo más dañinas. Aparte de todo lo que sabemos que el alcohol genera, en el efecto psicológico específico de la depresión, al consumir más alcohol, ¿se cae en una mayor depresión? ¿Hay otro tipo de consecuencias psicológicas que la persona tiene a partir de que va encontrando en el alcohol el escape a su problema depresivo? Hay muchas teorías al respecto. La que tiene más fuerza hoy es el tema de que el alcohol va al cerebro a cambiar el malestar, digamos. El deprimido se siente mal por un montón de síntomas, ¿no? Está triste, anhedónico, falta de actividad motora, bueno, una larga lista de síntomas de depresión. Y cuando toma alcohol, el efecto que tiene el alcohol en el cerebro deprimido hace que se sienta un poco mejor. Entonces, en realidad, es casi una teoría de la automedicación. Yo me siento mal, perdón, toqué el micrófono, yo me siento mal, voy, tomo alcohol, me siento mejor, ¿y qué aprendo yo? Aprendo que cuando me siento mal y tomo alcohol, estoy mejor. Entonces la próxima vez que me sienta mal, ¿qué hago? Tomo alcohol de vuelta. ¿Eso era lo que hacían las ratas? Claro. Directamente consumían para sentirse un poco mejor. ¿Cómo lo detectan eso? Me resulta muy curioso. ¿Cómo detectás en laboratorio que una rata se siente mejor? Que está borracha. No, se ve la rata borracha. Y claro, va a los tumbos, ¿no? Pero además, si esto fuera una caja, ¿no? Caminando erráticamente. Una rata nosotros, tendrías 2 columnas, ¿no? Una columna con agua y una con alcohol al 5% como una cerveza. Entonces la rata viene de 22 horas sin líquidos y tiene acceso a ese líquido. Y vos ves cuál prefiere, si prefiere agua o prefiere alcohol.
Entonces después pesás la rata y en relación al volumen de lo que tomó y el peso de la rata haces una relación de gramos por kilo, por ejemplo, de cuánto alcohol consumió o qué prefirió. Si tomó en total 10 mililitros de líquido, de esos 10, cuánto fue alcohol y cuánto fue agua. Y ahí podés ver cuánto toma. Y se emborrachan, toman y la ves borrachas. ¿Y en qué momento fue que Es brutal que a vos prefieran el en tu alcohol al trabajo, agua, ¿no? Sí. Es brutal. Paul, en qué momento fue que a vos en tu trabajo se te dio por suponer o establecer un paralelismo? Por decir, cuando uno realiza un estudio, lo realiza a partir de una sospecha, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuándo viste que podía existir un paralelismo con la depresión humana? Hay cosas de la ciencia que son por accidente. Ajá. Inclusive pila de datos de esta encuesta, yo nunca pensé que todo esto iba a pasar. O sea, mi hipótesis dentro de la tesis era ir a ver la correlación matemática entre la depresión y el consumo de alcohol. Como precisaba humanos, mi muestra es en uruguayo porque yo estoy en Uruguay. Claro. Entonces, termino obteniendo información demográfica o epidemiológica sobre el consumo que yo previamente no tenía. Claro. No era mi objetivo ir a saber cuántas veces por semana hacen previa los jóvenes, Es por eso, ejemplo. porque ahora tenés hasta datos epidemiológicos sobre el consumo de alcohol. Sí. Y en parte fue accidental. Y el tema de la relación de la depresión con el consumo de alcohol también. Porque todo empezó con que yo conozco a mi tutor de doctorado en Córdoba, él es cordobés, está allá, Ricardo Pautasi. Sin palabras, se me complicaría hablar de él porque es un tipo excelente. Y Ricardo me dio la posibilidad de trabajar con él, lo cual fue mucha suerte, pues para que un académico de ese nivel te dé un poco de espacio es importantísimo. Y cuando yo hablo con él, como yo hice las dos carreras, pues yo hice psicología y veterinaria, soy psicólogo, hice veterinaria, aún no me recibí, soy docente de la facultad de veterinaria. En mi tesis de doctorado quería juntar las dos carreras, quería juntar psicología y veterinaria. Claro. Entonces lo que hice fue plantearle de trabajar con modelos animales de psicopatologías. La psicopatología más común es la depresión, entonces era un tema más que interesante y además lo incluía él, porque su especialidad es el alcohol estrictamente. Entonces yo ahí podía desarrollar modelos animales de psicopatologías y además incluir la variable del alcohol, con lo cual él me podría tutorear. Entonces ahí te diré que casi que fue semi-accidental, Semi-accidental, ¿no? O sea, hubo intencionalidad por detrás, pero no fue científica, o sea, sino que tuvo una cosa como media táctica. No, realmente apasionante el diálogo con Paul Ruiz, me parece además buenísimo para los debates que escuché, como dije, en la semana, algunos cuestionando un poco cuáles podían ser las raíces del trabajo. Está claro ahora, me parece a mí por lo menos, cuáles han sido las raíces. Lo concreto, ¿no? Que talenteo no hay seguro. No, esto está así. Me quedé con una cosa que me tienta preguntárselo en el cierre, el tema de las previas. Hemos hablado muchísimas veces aquí del tema de las previas. ¿Cuán grave es? ¿Con cuánta asiduidad se da? Estamos hablando que en promedio hacen capaz que 3 previas por mes, algo por el estilo. Y 3 previas por mes en realidad se define como el consumo problemático, 70 gramos y 56, en menos de 2 horas. Que es un consumo intensivo. Y la parte más complicada de las previas es que genera un pico de alcohol en sangre muy rápido y ese pico de alcohol está asociado con un montón de otras cosas en términos de consecuencias. Claro. Y además hay una relación estadística entre que cuanto más previas se hace, más cantidad de gramos de alcohol consume ese individuo por mes o por año, por ejemplo. Entonces, en definitiva, es un indicador de que toma más alcohol que el que no hace previas. Claro, pero además la lógica de la previa es esa, tomar mucho alcohol en muy poco tiempo antes de entrar al baile o antes de salir. Además, alcohol barato, ¿no? Sí, claramente. Bien. Perdón, en el cierre, ¿dónde se puede llegar a leer o a ver el trabajo tuyo? Bueno, en realidad... ¿Hay algún lugar? ¿Está colgado en algún lado? Yo no vi ningún colega de ustedes que estuviera como complejizando esto o que estuviera como cuestionando la historia de esta información. Si algún colega de ustedes tiene alguna duda sobre cómo se hizo, cómo son los datos, el análisis estadístico, lo que sea, que me escriban y que lo discutimos. O sea, en realidad esto es ciencia y la ciencia tiene su metodología. Exacto. Y si vos decís un número, no lo decís al azar, lo decís porque tenés un respaldo por Hay un detrás. sustento atrás, obviamente. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, que escriba tranquilo. Si quieren leer algo, yo creo que si vos solamente en Google ponés Paul Ruiz o un link que se genera un poco extraño, si pones Paul Ruiz alcohol, por ejemplo, en Google, te salen un montón de links, de encuestas, de informativos, de diarios, de artículos o cosas por el estilo. Bien, perfecto. Ha sido un placer realmente tenerte en la mañana, Paul. A las órdenes. Muy amable. Paul Ruiz con nosotros en la mañana de Arriba Gente. Vamos cerrando por aquí el encuentro junto a él.